Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos de nuevo. Los tratamientos modernos del cáncer son muy complejos para entender y por lo general muy técnicos. Sería conveniente para los médicos y otro personal de la salud revisar algunos temas de biología celular que ya expusimos en el ciclo de células eucariotas. Desde luego, pueden hacerlo todos, pero además de eso voy a hacer algo a lo que no acostumbro. Voy a hacer un programa previo, que es este, bien sencillo, explicando de forma resumida las técnicas modernas para el tratamiento de las neoplasias. Los tres métodos clásicos para el tratamiento del cáncer siempre han sido la cirugía, las radiaciones y la quimioterapia. Y siguen siéndolo, con algunas modificaciones y con la introducción de algunas otras modalidades más recientes. La inmunoterapia, incluyendo las vacunas y los anticuerpos monoclonales, la terapia génica con ARN, la utilización de portadores pero muy pequeños, capaces de transportar diferentes sustancias hasta el interior de las células, meterlas dentro de las células. Estas sustancias pueden ser radioactivas o quimioterapia. La utilización de células propias del paciente para transportar sustancias tóxicas hasta el interior de la célula neoplásica y, en un futuro, tal vez no muy lejano, las técnicas de magnetoterapia para destruir células malignas. Vamos a ver muy brevemente, pero de forma muy sencilla, cada una de ellas y posteriormente en programas sucesivos vamos a ampliar un poco de todas, un poquito de todas. Ahora vamos a hacerlo hoy de forma breve, sintética y lo más simple posible. Estas técnicas comienzan con las vacunas, las famosas vacunas contra el cáncer. ¿Qué es una vacuna? Bueno, una vacuna en general son técnicas de estimulación del sistema de defensa inmunológica. Son técnicas para estimular la defensa inmune. Consisten en introducir una proteína extraña al individuo que va a ser inmunizado para que esta proteína sea reconocida por el sistema inmunológico y se active y le ordene, al enfrentarse de nuevo con esta proteína, le ordena a las células B que produzcan, linfocitos B que produzcan algunos anticuerpos contra esta sustancia y a los linfocitos TCD8, que ya hablamos de ellos también cuando hablábamos del escape tumoral, escape inmune tumoral, pues le dicen que cuando vean una célula con esa proteína, con esa sustancia puesta en la superficie, la ataquen y la destruyen. Eso es lo que hace la vacuna. Cuando se enfrenta de nuevo, después de ser activada, normalmente, bueno, pues la vacuna en general se hace no solo para células neoplásicas, estamos hablando de células neoplásicas, pero se hace para cualquier tipo de enfermedad. Entonces la respuesta de defensa es mucho más rápida, mucho más enérgica y por tanto mucho más efectiva que la primera vez que se expuso. Las vacunas por lo general se utilizan para prevención. Existen varios tipos de vacunas dependiendo de lo que se espere de ellas. Las vacunas preventivas, las más frecuentes, son las más utilizadas y se aplican para que una persona que no se enferme, o sea, una persona que cuando se enfrente a una enfermedad, el organismo esté preparado y esta persona no sufra la enfermedad o sufra la enfermedad de forma más leve. En el tratamiento del cáncer se utilizan algunos tipos de vacunas preventivas. ¿Cuáles? Son vacunas antivirales. Fundamentalmente la vacuna para el virus del papiloma humano y la vacuna contra el virus de la hepatitis B. Ambas tienen como objetivo prepararnos para defendernos de estos virus, que son virus que pueden favorecer la aparición de cambios malignos. O sea, nos prepara para que nuestro sistema inmune reconozca estos virus, los ataque y los destruya antes que aparezca la enfermedad. Pero al hacerlo para evitar una enfermedad viral, para prevenir una enfermedad viral, también está atacando virus que son capaces de inducir cambios que favorecen la aparición de cáncer. La vacuna contra la tuberculosis es utilizada también en algunos casos de pacientes con cáncer. Entonces ven acá, ¿qué relación tiene cáncer con tuberculosis? No, señores, no es eso. La vacuna del BCG estimula de forma no específica la inmunidad celular. Y al estimular la inmunidad celular hace que el tipo de respuesta celular sea más efectiva contra cualquier cosa, incluyendo tumores. O sea, el BCG se utiliza en pacientes con neoplasia como estimulante no específico de la inmunidad celular para reforzarla. Reforzar la inmunidad celular no es el tratamiento directo contra el cáncer, es activación y refuerzo de la inmunidad celular. Y por último, las vacunas más específicas para cáncer, que son las llamadas vacunas terapéuticas. Estas vacunas se hacen con el objetivo de estimular la respuesta inmunológica contra tumores específicos. Se les llama también vacunas personalizadas, porque no es una vacuna para cualquier tipo de tumor, es una vacuna para determinado tipo de tumor contra proteínas alteradas que presentan ese tipo de tumor, ese tipo de célula tumoral en su superficie. Pueden ser de 4 tipos.
El primer grupo, vacunas hechas con restos de células tumorales. Se toman células tumorales, se destruyen y entonces se presentan a la persona estas células tumorales destruidas para que el sistema inmune se active contra ese tipo de antígeno que se ha introducido. Segundo tipo, vacunas hechas con proteínas propias de las células del tumor que se quiere atacar. Aquí ya se separa de los restos de las células tumorales, se separan los receptores de superficie y las proteínas de superficie que debe tener ese tipo celular, tipo celular tumoral, y se le inyecta, se le coloca al paciente para vacunarlo contra, o sea, para que su sistema inmune reaccione contra ese tipo de proteína. Ya la persona tiene ese tipo de cáncer y entonces el sistema inmune sensibilizado aún más contra estructuras proteicas de la superficie de la célula, ya sea en forma de restos de células, ya sea en forma de proteínas bien diferenciadas. Son los primeros dos tipos. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque vamos a ver que las otras dos tienen mecanismos diferentes. Tan diferentes que realmente no son vacunas. Es un sistema para vacunar. Fíjense la diferencia. Vamos a ver cuál es la diferencia. En primer lugar, el primer grupo de ellas se toman células dendríticas, que los que han visto el ciclo de inmunidad saben que son las células centrales de la defensa inmunológica, y estas células dendríticas, que son las grandes estimuladoras de inmunidad, tanto de la respuesta inmune no adaptativa como de la respuesta inmune adaptativa. De ambas son la encrucijada de respuesta inmunológica del organismo. Pues estas células que se toman de un paciente, que puede ser el mismo paciente generalmente, pero puede ser otra persona también, se enfrentan en un cultivo en el laboratorio con células o restos de células tumorales. Entonces la célula dendrítica reconoce la célula tumoral o los restos de células tumorales y empieza a atacarla, a defenderse. Se logra así tener células dendríticas activas contra este tumor, yo diría amaestradas, para atacar este tumor. Entonces se le inyecta esta célula al paciente y estas células dendríticas activan el sistema inmune para que ataque específicamente al tumor contra el cual ellas han sido activadas. Interesante, pero como ya les decía, no es una vacuna directa, es una vacuna indirecta. Y el otro tipo de vacuna, el cuarto tipo de vacuna que se utiliza es tomar células inmunes del paciente, linfocitos del paciente, cultivarlos en el laboratorio ante células tumorales o restos de células tumorales, activar estos linfocitos inmunes y volverlos a introducir en la sangre del paciente. Entonces ellos, que también han sido ya adiestrados para reconocer antígenos tumorales y para atacarlos, atacan el tumor y lo destruyen. Muy bonito teóricamente, ¿no es verdad? Estos son los tipos de vacunas utilizados en el tratamiento del cáncer. Vacunas preventivas contra virus capaces de inducir o de favorecer la aparición de cáncer. Virus del papiloma humano y virus de la hepatitis B. Vacuna estimuladora no específica de la inmunidad celular. Vacuna antituberculosa, BCG. Y vacunas terapéuticas específicas contra el tumor de los 4 tipos que ya explicamos. Con restos celulares, con coproteínas específicas, con células dendríticas que han sido enfrentadas a proteínas del tumor y con células inmunes del propio paciente cultivadas y activadas en el laboratorio. Son los tipos de vacunas utilizadas. Los anticuerpos, vamos a recordar que es un anticuerpo. Un anticuerpo son moléculas producidas por el organismo en respuesta a la activación de la respuesta adaptativa del sistema inmunológico al enfrentarse a un agresor externo, generalmente, aunque puede también hacerlo contra algunas proteínas internas. Esa es la autoinmunidad. Pero bueno, de esto hablamos también en el ciclo de inmunología, lo estoy recordando, refrescando apenas esto. Ellos se unen a una estructura, la estructura que ellos reconocen, que generalmente es una proteína. Es la estructura contra la cual fueron sensibilizados. Activan diferentes mecanismos inmunológicos para atacar y destruir a la gente extraña. Los anticuerpos utilizados en oncología para tratar los tumores son producidos en el laboratorio a partir de ingeniería genética con un solo clon, pero se llaman moléculas monoclonales, porque se introduce un clon y ese clon va a reproducir el mismo anticuerpo contra un tipo de proteína específica. Pueden tener origen, pueden originarse en proteínas de ratón, o pueden originarse en proteínas humanas, o pueden originarse mixtos. Son los llamados anticuerpos monoclonales. Repito, son de 3 tipos: los que simulan anticuerpos propios de las personas y actúan como los anticuerpos naturales, o sea, son iguales al anticuerpo de la persona contra esa oncoproteína, y entonces actúan atacando esa oncoproteína. Los que activan la respuesta inmune, estos actúan como la respuesta inmune normal, pero lo que hacen es activarla. Son los llamados anticuerpos monoclonales puros, porque ellos lo único que hacen es lo mismo que hacen todos los anticuerpos: atacar
un agente extraño, un antígeno, y activar el sistema inmune contra ese agente extraño. El segundo grupo son anticuerpos también, pero unidos a sustancias radioactivas o quimioterapia. ¿Qué hacen ellos? Reconocen una estructura de la célula maligna, se unen a ella y entonces liberan la sustancia activa que presentan en el medio donde está la célula tumoral. Esta sustancia activa puede ser una sustancia activa radioactiva o puede ser una sustancia activa quimioterápica. Y entonces atacan a la célula tumoral en el microentorno tumoral y por tanto no afectan células fuera del microentorno tumoral. Estos son los llamados anticuerpos conjugados, porque están conjugados o bien con una sustancia química para hacerle daño a la célula tumoral o bien con una sustancia radioactiva para hacerle daño a la célula tumoral. Imagínense el tamañito que debe tener la molécula radioactiva o la molécula química, pero son muchos anticuerpos monoclonales conjugados que van a combinarse contra las células tumorales. El tercer grupo tiene dos extremos diferentes y pueden reconocer, un anticuerpo puede reconocer dos antígenos diferentes, porque está hecho en laboratorio, se puede hacer en laboratorio. Entonces se une a dos antígenos diferentes y va a activarse contra mayor número de señalizaciones de la superficie de la molécula y por tanto tienen una activación mayor del sistema inmunológico. El tercer grupo de tratamientos modernos es llamada terapia con ácido ribonucleico. Hablamos ya, no vamos a hablar después, de que existen una serie de moléculas pequeñas de ácido ribonucleico que están en la mayor parte de ellas en el núcleo y algunas en el citoplasma. Tienen funciones reguladoras de la actividad celular dentro y fuera del núcleo. Estas moléculas no tienen, nosotros hablamos ya, o hemos hablado en dos ciclos, el ciclo de células eucariotas y después no recuerden qué otro ciclo, antibióticos. Hablamos de cómo se producen las proteínas en el organismo. Bueno, pues este tipo de ARN no tiene nada que ver con la producción de proteínas directamente. Son reguladores precisamente de la producción de proteínas, pero ellos no son como el ARN mensajero que trae el mensaje al ribosoma para que se lea este mensaje y se produzca una proteína. No son ARN ribosomal, que es el que lee el mensaje que trae el ARN mensajero y manda a producir la proteína. No son ARN de transferencia, que va a llevar los aminoácidos hasta el ribosoma para producir la proteína. No es nada de eso. La función de ellos es modificar el mensaje del ARN mensajero de una manera u otra. Son ARN con funciones reguladoras. Por ingeniería genética se han producido moléculas de ARN de este tipo, moléculas ARNS, SMART, de pequeña, y ellas tienen varios objetivos. Un objetivo es obstaculizar, o sea, el objetivo en general, todas tienen un mismo objetivo, obstaculizar la producción de proteínas en las células tumorales. Estas moléculas de ARNS tienen varias funciones. Primera de ellas, impedir la síntesis del ARN mensajero, o sea, el ADN se abre, hay que copiar el mensaje del ADN en el ARN mensajero, pero ellas bloquean la transcripción, que es como se llama esta acción, la bloquean, y entonces no se copia el mensaje del ARN mensajero. No hay mensajero que lleve mensaje, y entonces por tanto no se producen proteínas. Otras de ellas se unen al ARN mensajero en el citoplasma antes de que sea leído por los ribosomas y no permite que el ribosoma lo lea. Por tanto, aunque llegue el mensajero al ribosoma, el mensaje no puede ser leído, ha sido modificado. Y otro grupo de ellas que hace, se une también al ARN mensajero en el citoplasma y hace que sea degradado, destruido por la ARN-asa, o sea, una enzima que existe en el citoplasma para destruir el ARN. Y ellos activan este mecanismo y el ARN es destruido, ya sea porque no se produce ARN mensajero, ya sea porque el ARN mensajero es modificado y no puede ser leído por el ribosoma, ya sea porque el ARN mensajero es destruido en el citoplasma. ¿Cuál es la consecuencia? La célula tumoral no puede producir proteína, y célula que no produzca proteína no puede tener proceso metabólico, no puede tener proceso de defensa y muere. Estos ARN ya están utilizándose, pero son una terapia muy interesante, con mucho futuro, y esperemos que sean muy efectivas también. Otros tipos de ARN pequeños también inhiben la actividad de genes que tienen mutaciones. Localizan genes con mutaciones, oncogenes, y los inhiben. ¿Esto qué hace? Inhiben pasos importantes para la producción de la célula tumoral, o sea, para la división de la célula tumoral. Al inhibir pasos importantes para la división de la célula tumoral no puede dividirse. ¿Y cómo termina? Termina impidiendo el crecimiento del tumor. Otros activan los genes reguladores que han sido inhibidos en la producción tumoral. Fíjense, otros ARN pequeños
activan los genes reparadores que también han sido inhibidos, como ya explicamos, en el proceso de progresión tumoral, pues los reactivan. Y todas estas funciones que hacen detienen el desarrollo de las células tumorales y por tanto detienen el desarrollo del tumor. La terapia génica de ARN está en desarrollo, ya se utiliza, pero queda un camino muy largo para conseguir que alcance la plena efectividad. Está ya en ensayos clínicos, todavía no se ha terminado toda la investigación con ella y es un futuro relativamente cercano, yo diría que es un futuro tan cercano que ya se utiliza, ¿no? Pero bueno, para que todo esté completo, para que toda la investigación se termine, todavía falta un poquito, no mucho, pero falta un poquito, ¿eh? Por último tenemos los portadores. ¿Qué son los portadores? Estructuras que tienen como función introducir en células tumorales o en el microambiente tumoral sustancias capaces de lesionar o matar las células tumorales o modificar el entorno, el microentorno tumoral, de forma que dificulte el desarrollo tumoral o activar y facilitar al sistema inmune para que ataque el tumor. Estos portadores pueden ser nanoportadores, llamados así porque su tamaño es menos de 100 nanómetros, es decir, pequeñito. Imagínense, un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. En un milímetro caben 1.000.000 de nanómetros y en un milímetro caben, por tanto, al menos 10.000 nanoportadores alineados uno detrás de otro. Imagínense un milímetro, ¿eh? 10.000 uno tras del otro. Son tan pequeñitos que es casi inconcebible, pero se puede concebir. Los nanoportadores se producen por nanoingeniería, pero algunos de ellos se fabrican con compuestos biológicos como partes de membranas celulares o con células enteras. Estos se llaman nanobioportadores porque son formados con compuestos biológicos y se producen por bioingeniería. La función de los nanoportadores y de los nanobioportadores es introducir en las células malignas sustancias que las dañen, básicamente citostáticos y sustancias radioactivas. Pero actualmente se estudia la introducción de partículas magnéticas, hierro, que al someter al paciente a un campo magnético puede lesionar las células. Imagínense ustedes, estos nanoportadores reconocen la célula tumoral, se combinan con un receptor de membrana, penetran dentro de la célula tumoral y dentro de la célula tumoral liberan sustancias radioactivas que matan a la célula tumoral o liberan citostáticos que matan a la célula tumoral. Eliminamos un problema. ¿Cuál es el problema? Que las radiaciones y los citostáticos pueden dañar también a células que no son tumorales. Como esto se entrega, es entrega a domicilio, se mete dentro de la célula, bueno, pues se elimina este problema. Como portadores se utilizan también células fantasma que han sido vaciadas de su contenido y se rellenan con sustancias tóxicas que van dirigidas a las células neoplásicas o a su entorno. Se utilizan para esta función como transportadores, vesículas producidas por las mismas células y bolsas fabricadas a partir de fragmentos de membranas de células que tienen receptores que reconocen a las células tumorales. Tanto los nanoportadores como los nanobioportadores, las células fantasmas, las vesículas y las estructuras producidas a partir de fragmentos de membrana tienen que ser modificados para que identifiquen a las células contra las que van dirigidos. O sea, tienen que modificarse sus receptores de membrana para que localicen a las células tumorales, se unan a ellas y liberen su contenido dentro de las células o en el microentorno que las rodea. Bueno, he sintetizado y simplificado todas estas técnicas para facilitar su comprensión. A continuación, en los siguientes programas, voy a exponer cada una de estas formas de tratamiento de forma más detallada. Si quieren seguirme, os espero. Si se sienten satisfechos con el resumen, me alegro por ustedes porque realmente el tema es muy apasionante. Yo me he apasionado revisándolo, pero es un tema muy complejo. Bueno, hasta el próximo programa y si ya se sienten satisfechos con esto, hasta el próximo ciclo. Hasta entonces.